Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos en Cristo Jesús que cada día nos acompañan en continuar este estudio de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 84 de esta serie y estamos agradecidos a Dios porque aún permite que nosotros podamos disponer este tiempo y solo por su gracia podemos perseverar, ya que el ser humano, Jesús dijo, la carne es débil. Así como los discípulos la última noche que Jesús iba a ser apresado, los discípulos se durmieron y Jesús dijo, la carne es débil. Humanamente es difícil, es imposible continuar este estudio, porque el mundo y los afanes a muchos nos absorben. Y también los poderes de este mundo también nos ponen gran cantidad de obstáculos, de problemas, de dificultades que impiden también. Pero Dios es más poderoso. Si nosotros nos humillamos, nosotros realmente de todo corazón pedimos a Dios que Él pueda cada día alimentarnos, ¿no? Por lo menos una hora, hablar de Cristo, de la vida de Cristo, de los últimos días en que Cristo vivió en este mundo. Todo eso, dice, tiene lecciones importantes, lecciones de vida. Podemos aprender que, así como Jesús enfrentó los últimos días difíciles en este mundo para poder cargar el pecado de nosotros, nosotros también ahora necesitamos ese amor verdadero, esa gracia de Dios, ese Espíritu Santo, esa ley de amor en nuestro corazón, para que podamos continuar una vida de paz, una vida de gozo en Cristo, una vida creciente, porque la luz de los justos va en aumento. Cada día el Señor nos quiere dar una mayor comprensión de esta luz, hasta que podamos llegar a la plenitud y estemos preparados con el carácter de Cristo en nosotros para que el Espíritu Santo nos lleve al mundo, y solo Dios desea que estemos dispuestos. Si estamos dispuestos a ser preparados, Dios está deseoso de impartirnos ese conocimiento como a Daniel y sus compañeros, o como a los discípulos que eran hombres sin letras, pero después de 3 años y medio Jesús los educó y eran hombres poderosos en palabra, de tal manera que salieron de Jerusalén y trastornaron todo el mundo. Ese es el Evangelio de las buenas nuevas, para lo cual Dios nos quiere preparar. Así que vamos a continuar nuestro estudio. Estamos estudiando cómo el pecado debe ser expulsado del templo de nuestra alma. Dios odia el pecado. La ira de Dios es la respuesta al pecado. Dios es un Dios de amor, no es un Dios de ira. Ya Dios nos ha demostrado en el tiempo del diluvio, 1500 años después de la creación, el mundo llegó a una condición similar a la que estamos llegando. Y Dios no soportó más el pecado y tuvo que limpiar este mundo. También llegó Sodoma y Gomorra, esta ciudad se corrompió también. Dios tuvo que limpiarlo con fuego. También Egipto estaba llegando a una condición donde ya el conocimiento de Dios había sido casi borrado de Egipto. Pocos fieles, dice, del pueblo de Israel clamaban a Dios por liberación. Y gracias a esos pocos fieles que clamaban por liberación, Dios tuvo que liberarlos de la esclavitud de Egipto con 10 plagas. Así hoy Dios nos puede liberar también. Hoy en día
del mundo que nos está esclavizando, y nosotros necesitamos urgente esa liberación que el pueblo de Dios recibió en aquel tiempo, gracias a que Dios había prometido a Abraham. Abraham es el padre del pueblo de Israel. Y luego también hemos visto cómo el pecado tuvo que hacer descargar la ira de Dios sobre Jesús, quien tomó nuestro lugar y perseveró hasta morir en la cruz. Y gracias a la muerte de Cristo, entonces cada uno de nosotros, todo el mundo, puede beneficiarse con aquella salvación que Cristo ha provisto de gracia en una forma gratuita. Pero, por cierto, es increíble. El ser humano no puede creer esa salvación, que Dios perdone nuestros pecados, que pueda quitar la condenación que existe sobre nosotros y concedernos su justicia, que es su perdón. Y no solo esto, sino que al mismo tiempo dice, Cristo murió para transformar nuestro corazón, para quitar el pecado desde su raíz en nuestro ser más íntimo, donde está el egoísmo, el yo, el cual es la fuente, dice, de todo pecado. Es la caja fuerte de donde salen miles de pecados. Un corazón perverso y depravado, dice. Cristo quiere cambiar, nos quiere dar otro corazón. Ese corazón, dice, hay que quebrantarlo, porque Dios mora con los de corazón quebrantado y humildes de espíritu, para hacer vivir, dice, para darnos un corazón nuevo. Y del corazón mana la vida, o sea, una vida nueva, una vida de justicia, nacer como Cristo nació en este mundo del Espíritu, un varón santo, un hombre recto, para crecer como un niño en rectitud y en santidad. Para eso Cristo murió, para que dejemos de pecar. Y en tercer lugar, Cristo murió no para dejarnos ahí un hombre espiritual, un hombre nuevo, sino para restaurar el templo del alma, el templo humano, ya ahora con el Espíritu Santo, con el amor de Dios, es limpiado. Y Cristo quiere morar en nuestro templo, dice, para garantizar nuestra vida cristiana, para mantener limpio hasta su venida. Para eso Cristo murió, dice. Pero el mundo religioso solamente cree en la primera parte. Piensa que solo Cristo murió para perdonar nuestros pecados y salvarnos. No, Cristo quiere transformar, un cambio de vida, desechar al hombre viejo y un hombre totalmente nuevo. Por eso el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si nosotros no llegamos a comprender esto, entonces seguiremos pecando. Porque si queremos salvarnos con este cuerpo carnal, con la mente carnal, con naturaleza pecaminosa, el pecado siempre nos dominará. Las malas costumbres, las inclinaciones, malos hábitos, los defectos de carácter nos han de dominar. Nosotros necesitamos el hombre espiritual. Por eso el pueblo de Israel se perdió. Entonces vamos a... ¿Por qué Jerusalén fue destruido? Deseado de todas las gentes, página 529, nos dice: oh si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz. Así dijo Jesús. Aquí el Salvador se detuvo y no expresó lo que hubiera podido ser la condición de Jerusalén si hubiese aceptado la ayuda que Dios deseaba darle, el don de su amado Hijo. Si Jerusalén, aquella ciudad hermosa,
si hubiera aceptado a Jesús, dice, porque Jerusalén había sido construido por Salomón y había sido reconstruido durante 46 años. El templo de Jerusalén construido por Salomón había sido honrado con la presencia de Dios, que se manifestó, dice, con su gloria, aquel templo. Pero el segundo templo reconstruido en 46 años iba a ser honrado con la presencia del mismo Dios en persona. Pero ¿qué pasó? Si Jerusalén, dice, hubiese conocido lo que era su privilegio conocer y hecho caso a la luz que el cielo le había enviado, podría haberse destacado en la gloria de la prosperidad, como reina de los reinos, libre en la fuerza del poder dado por su Dios. Esa ciudad, ese templo hubiera tenido el poder de Dios porque Cristo en persona vino. Y no habría habido soldados armados a sus puertas, ni banderas romanas flameando en sus muros. El glorioso destino que podría haber exaltado a Jerusalén, si hubiese aceptado a su Redentor, se presentó ante el Hijo de Dios. Pero vio que hubiera podido ser sanada por él de su grave enfermedad del pecado y librada de la servidumbre y de la destrucción, y hubiera sido establecida como poderosa metrópoli de la tierra. La paloma de la paz hubiera salido de sus muros rumbo a todas las naciones, hubiera sido la gloriosa diadema del mundo. Ese era el propósito de Dios para Jerusalén. Pero no era un reino temporal, como entendieron mal en aquel tiempo los religiosos, sino que Jerusalén era figura, ese templo era figura del templo divino. El templo verdadero es Cristo, es Dios. Y si hubieran aceptado a Cristo, dice, cada judío, cada israelita hubiera sido un templo viviente. Y Cristo hubiera morado en cada corazón, en cada templo viviente, en cada santuario viviente. En cada templo humano, Cristo hubiera sido recibido y entonces no hubiera sido destruido en el año 70. Así como los fieles cristianos, ninguno pereció, dice. O sea, el templo de Jerusalén era figura del templo humano. Hoy en día también ese templo de Jerusalén somos nosotros. Si nosotros aceptamos a Cristo en nuestro templo de nuestra alma, entonces seremos poderosos, tendremos el poder de Dios, seremos sanados del pecado, de ese pecado grave de la lepra, y seremos librados de la servidumbre de este mundo. Este mundo nos ha esclavizado, y aún los poderes de este mundo, como hemos dicho, estamos repitiendo otra vez, nos quieren privar la libertad, nos quieren esclavizar totalmente, así como Faraón esclavizó al pueblo de Israel. Pero Dios está esperando, dispuesto a liberarnos. Pero no necesitamos pedir a Dios solamente auxilio, sino necesitamos que ingrese a nuestro templo de nuestra alma. Por eso estamos estudiando con calma. No necesitamos apurarnos. Necesitamos cada día comprender la verdad para nuestras vidas y a la final llegar a aceptar completamente a Cristo, y será la dicha, la felicidad, y comenzará la vida del cielo en nuestras vidas. Vamos a continuar en Deseado de todas las gentes, 535.
El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Había realizado sus obras maravillosas para restaurar, nunca para destruir. Los discípulos le habían conocido solamente como el restaurador, el sanador. Este acto era único. ¿Cuál era su propósito?, se preguntaban. Solo de sanar, de restaurar, de salvar de Jesús. Pero Jerusalén no aceptó. Su pueblo no le aceptó en el templo de su corazón. Jesús había dicho: el reino de Dios ya comenzó, pero en cada corazón. Pero solamente, ¿cuántos aceptaron? Solamente 11 discípulos, porque uno no quiso dejar entrar a Cristo a su corazón. Los 70 que vinieron también rechazaron. Solamente 11 discípulos y otros seguidores también. En la misma página 535 del Deseado dice: Dios es amador de misericordia. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. Para él la obra de destrucción y condenación es una obra extraña. Pero con misericordia y amor alza el velo de lo futuro y revela a los hombres los resultados de una conducta pecaminosa. Por eso es que el plan de salvación es un plan completo, perfecto. El que acepta ese plan de salvación realmente comienza una vida sin pecado. Una segunda oportunidad nos quiere dar como a Adán y Eva, para que no podamos volver a pecar. Pero el ser humano siempre está expuesto a pecar. Dios es un Dios de amor, no es Dios de destrucción. Cuando estaba en esta tierra, quiso enseñar a los discípulos y a su pueblo mediante la higuera estéril. Deseado de todas las gentes 535 dice así acerca de esta parábola que los religiosos de ese tiempo no entendieron, ni aun hasta los discípulos pudieron entender. Dice así: la maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Ese árbol ostentoso también representa al mundo religioso de hoy. A nosotros que somos religiosos. Aparentemente, en apariencia externa, somos buenos religiosos. Hacemos los cultos, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, asistimos a los congresos, reuniones de toda clase. Pero la pregunta que el Señor nos hace es: ¿cómo está nuestro corazón? Sigamos leyendo. Con este propósito invistió al árbol con cualidades morales y lo hizo exponente de la verdad divina. Los judíos se distinguían de todas las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por Él y aseveraban tener más justicia que los demás pueblos, pero estaban corrompidos por el amor al mundo y la codicia de las ganancias, y se jactaban de su conocimiento, pero ignoraban los requerimientos de Dios y estaban llenos de hipocresía. Esa es realmente la condición del pueblo adventista, de los protestantes evangélicos, del mundo católico. Nos jactamos todos de que tenemos conocimiento y de nuestra hipocresía. Externamente tenemos apariencia de piedad, pero en el corazón dice que está el amor al mundo y la codicia a las ganancias. Esa es la mosca muerta que malogra nuestra vida religiosa.
necesitamos ser desprendidos del mundo. El corazón debe ser limpiado para que ya no nos guste el mundo. Del corazón debe ser arraigado, dice, la codicia a las ganancias de este mundo, para que ya podamos aborrecer todas las cosas de este mundo. No hay ninguna cosa buena en este mundo, hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas. Todo lo que el hombre ha inventado, ha fabricado, todo lo que el hombre hace, aún las ciudades que el hombre ha construido, todos los aparatos modernos que el hombre ha construido, toda la alimentación que produce las fábricas de los hombres, todo está contaminado de pecado. Y eso contamina el templo de nuestra alma, nuestra vida, contamina nuestro cuerpo físico, contamina nuestra mente y nos aparta de Cristo. Y ahora este mundo que está llegando a una crisis, no hay nada que no nos podrá salvar. Nuestro cuerpo está debilitado, ya no tiene defensas. Nuestra mente está ya con el miedo, con el estrés, y entonces seremos fácil presa de los poderes de este mundo. Por eso necesitamos a Cristo. Dice, como el árbol estéril, extendían sus ramas ostentosas, de apariencia exuberante y hermosas a la vista, pero no daban sino hojas solamente. La religión judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados y ceremonias impresionantes, era hermosa en su apariencia externa, pero carente de humildad, amor y benevolencia. Entonces, ¿cuál es la necesidad nuestra? Necesitamos el amor. Lo que nos falta es el amor. Todo el resto tenemos, conocemos la teoría, pero nos falta amor. Y el testigo fiel nos ofrece eso. Entonces, si nosotros no tenemos el amor verdadero de Dios, que es la ley original de Dios, es Cristo en su representante el Espíritu Santo, su gracia. Si no tenemos esto, dice, no podremos subsistir, no podemos resistir los embates, los males que ya están comenzando a caer como un huaico a este mundo. ¿Qué es lo que nos dice Ellen White, que Dios utilizó para advertirnos? Dios siempre ha advertido, si no nos desprendemos del pecado, seremos presas de todos esos males. Eventos de los últimos días, página 206. ¿Cómo serán los juicios de Dios en este tiempo? ¿Cómo Babilonia cosechará las consecuencias que ha sembrado? Los mercaderes de este mundo se han enriquecido, dice, con los deleites que nos ha ofrecido y no se ha embriagado con el vino de Babilonia. Y como borrachos no podemos darnos cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Dice así: se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Cristo advierte, corrige, reprueba, señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso de acción, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos, ni impide tampoco los juicios que ya caerán pronto. El problema del creyente, del religioso, es elegir su propio camino, o sea, inventar, crear, buscar una salvación a su manera. ¿Y cuál es la salvación
adaptada a la manera del ser humano carnal de la religión, a una vida cristiana de ir a la iglesia, de la iglesia a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia. Ese es el camino de salvación que inventó la religión moderna. Pero la religión de Cristo es diferente. El que nace, dice, en el reino de Cristo, el que nace a la vida cristiana, a la vida espiritual, nace como misionero, nace como mensajero, como atalaya, nace como siervo, con el amor de Dios en el corazón. El amor le lleva pues al mundo, ama a la humanidad. El que ama a Dios, ama a sus criaturas. El mundo perece. El amor, dice, le lleva en una forma tan rápida al mundo para comunicar este mensaje. En la página 206 de Eventos dice: es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia y barriendo multitudes para asegurarse de su presa. Todas las calamidades que están comenzando en este mundo, toda la angustia que está viviendo aún el mundo sin Dios, y el mundo que conoce a Dios también está en angustia. Los males que están cayendo están barriendo a multitudes. Multitudes están muriendo de hambre y de enfermedades, de pandemias, del COVID-19 que lo llaman los seres humanos. Pero ¿dónde está Cristo? Cristo no está en el corazón. Si Cristo estuviera en nuestro corazón, Él es médico de médicos. Él ha creado nuestro cuerpo físico, mental y espiritual. Él sabe cómo poder alimentarnos físicamente y espiritualmente. Y si Cristo estuviera en nuestro corazón, no estaríamos de angustia. Cuando los discípulos aquella noche en el mar de Galilea, en la tempestad que cayó esa noche, ellos estaban desesperados. Trabajaron toda la noche desesperadamente porque no tenían a Cristo en su corazón. Cristo estaba afuera allí, descansando, tranquilo, en paz, en la misma barca. Así Cristo está afuera de nuestras vidas. Y si nosotros clamamos, así como los discípulos demasiado tarde clamaron, y Jesús se levantó y calmó la tempestad. Hoy en día también, si nosotros clamamos a Cristo y aceptamos a Cristo en nuestra vida, Él puede calmar la tempestad de nuestro mal carácter, la tempestad de nuestra mente asustada, estresado. Y Dios puede calmar la enfermedad de la gripe, de la pandemia, de cualquier enfermedad, sea cáncer, sea leucemia, tumores, próstata, diabetes, úlceras, tantas enfermedades que aquejan a los creyentes. Necesitamos a Cristo para que pueda calmar la tempestad. Eventos, página 206 dice: Dios usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente y deshonrada. ¿Por qué los males se vendrán, dice, encima de nosotros? Porque Dios utilizará, dice, a sus enemigos como instrumentos para castigarnos, porque nosotros hemos inventado nuestro propio camino, nuestra propia vida religiosa, nuestra forma de salvarnos adaptado a nuestras comodidades, a nuestros intereses, adaptado a nuestra forma de vida. Y la verdad lo hemos tergiversado, lo hemos pervertido. No hemos comprendido
tal como es la verdad, porque nos faltó la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo. Entonces los enemigos nos van a castigar. El mundo se está uniendo. El mismo libro, Eventos 206. El Espíritu de Dios, insultado, rechazado, abusado, ya se está retirando de la tierra. Tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y en mar, pero todavía con misericordia, juicios de Dios con misericordia, ira de Dios con misericordia. Es que nosotros, dice, hemos insultado al Espíritu Santo, hemos rechazado y abusado. Así como en 1888 el pueblo adventista insultó, rechazó al Espíritu Santo hasta el día de hoy. También el pueblo de Israel rechazó a Cristo. Por eso necesitamos ahora reconocer ese pecado. ¿Por qué estamos desamparados? ¿Por qué estamos en un callejón sin salida? ¿Por qué estamos en un camino que no sabemos tomar? ¿Qué camino seguir? Si estamos dispuestos a ir al campo o estamos dispuestos a quedarnos en la ciudad. Necesitamos al Espíritu Santo, decir: Señor, como ser humano ya no puedo decidir, no tengo ningún plan de solución en mí ni para mi familia. Rendirnos a los pies de Jesús y entregar nuestra vida pecaminosa y entregar también todas las cosas que nos están esclavizando. Todos nuestros bienes, riquezas de maldad nos están esclavizando. Si no, vamos a quedar como el joven rico que amaba sus riquezas y se fue triste. Y quedaremos tristes y terminaremos tristes en fracaso en este mundo, en estos últimos días. Pero el mercader celestial, Cristo, nos está ofreciendo, está a la puerta de nuestro corazón. Necesitamos quitar aquellas cosas que impiden su entrada. Necesitamos quitar la escoria del mundo, dice, que no deja abrir la puerta del corazón. Todo eso hemos leído en el Espíritu Profecía. Ahora vamos a leer en la página 206 de Eventos. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás. Conflicto de los siglos dice que Satanás ha envenenado el aire con sus emanaciones mortíferas, ha contaminado el ambiente de las ciudades del mundo. Porque el mundo, dice, ha despreciado la gracia de Dios, al Espíritu de Dios. Entonces están ya comenzando a ser desamparados de la gracia divina, de esa gracia temporal. No quieren aceptar, dice, la gracia de salvación, la gracia espiritual. Tener el reino de gracia en el corazón, porque han rechazado la gracia temporal. El libro Conflicto de los Siglos, página 610, hablando de la ira de Dios para este tiempo, dice así: Sión empero ha dicho: me ha abandonado Jehová, y el Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño amante, de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? Aún las tales le pueden olvidar, o sea, las madres humanas. Mas Jehová dice: no me olvidaré yo de ti. He aquí que sobre las palmas de mis manos te tengo esculpida tu nombre. Isaías 49, 14 al 16. El Señor de los ejércitos ha dicho: aquel que os toca a vosotros, le toca
a Él en la niña de mi ojo, Zacarías 2:8. Así que, si realmente nosotros tenemos a Cristo en el corazón ya no tenemos el amor egoísta, si tenemos la gracia, el Espíritu Santo, si estamos caminando con Cristo como Enoc, entonces dice, Dios no nos va a olvidar. Debemos estar tranquilos, en paz. Pero si no tenemos a Cristo, este mundo nos aplastará, este mundo nos privará la libertad, este mundo nos esclavizará. Necesitamos aceptar a Cristo sin demora. El mismo libro Conflicto 610 dice, en este tiempo si nosotros, dice, aunque los enemigos de Dios nos arrojen, dice, a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Muchos queremos entender esto literalmente. Así como cuando Jesús les dijo, destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Los judíos entendieron, los religiosos entendieron literalmente mal. Hoy en día también el mundo religioso entiende mal. El mundo religioso está esperando que muchos cristianos mártires serán encarcelados en las cárceles de este mundo. Eso es entender a la letra, sin el Espíritu de Dios, sin la gracia de Dios. Necesitamos entender cuál es la figura en este tiempo. Ese tiempo de colocar en la cárcel, como a los discípulos, como a Pablo y Silas le colocaron en la cárcel, a los fieles de la Edad Media, la persecución papal los colocó en la cárcel, en el cepo. Pero hermanos amados, hermanos, despertemos. Esa cárcel, hermanos, hoy en día está en nuestra casa, en nuestra ciudad, nuestra casa lujosa, nuestra mansión, una casa construida pues a nuestro antojo, a nuestro gusto. Muchos hemos hecho construir con arquitectos, hemos invertido mucho dinero, nos hemos matado trabajando, nos hemos sacrificado para construir nuestras casas. Pero la triste noticia es que esas casas serán nuestras cárceles. El mundo va a utilizar la ciencia moderna para esclavizarnos en nuestras casas. Ya han hecho la pequeña prueba. Nos han encerrado en la cárcel de nuestras casas durante ya muchos meses. Pero eso es solamente una pequeña muestra, hermanos. Pero cuando seamos encerrados en la cárcel de nuestras casas, dice, con las leyes humanas, dice, nada podrá separar nuestras almas de Cristo. Aquel que conoce todas sus debilidades y que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra. Y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles la luz y la paz del cielo. La prisión se volverá en palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe solamente, y los lóbregos muros serán alumbrados con la luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraban y alababan a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. Conflicto de los siglos 610. Así que aún nos pueden encerrar en nuestra casa, nos pueden prohibir de que salguemos de nuestra casa, pero ángeles puede Dios mandar. Si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, si tenemos comunicación con Dios, si estamos unidos a Cristo,
esa cárcel de nuestra casa, dice, podrá volverse un palacio. Pero solamente, dice, allí moran los que tienen mucha fe. No la fe humana. La fe humana se acaba, sino la fe de Jesús. Cuando Cristo crea una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, Cristo crea una nueva criatura con su fe, una fe divina, una fe espiritual. Entonces, dice, podremos tener la luz. Esta luz de la justicia por la fe llegará a nuestras casas. Aunque no llegue el pastor, el misionero, el teólogo, pero Dios utilizará también la ciencia para hacer llegar a nuestras casas. Por eso es que estamos cada día estudiando esta luz de la justificación por la fe. Que Dios pueda bendecir a cada uno de nosotros con esta luz especial. Esta luz que ahora debe llenar el mundo, abrirá la cárcel de nuestras casas el poder del Espíritu Santo y nos llevará con este mensaje de salvación al mundo. Debemos esperar pacientemente si es que tenemos a Cristo en el corazón. Y si no tenemos, debemos clamar a Dios. Así como la mujer cananea, cuando encontró a Jesús, clamó. Los discípulos quisieron hacerlo callar, pero no pudieron. El mundo querrá hacernos callar. Quizás la religión, quizás los pastores, los teólogos nos querrán hacer callar, pero no podrán. Podremos recibir a Cristo, la bendición de Cristo, la bendición espiritual, para nacer a vida nueva. La mujer dijo, aún también los perrillos, dice, se benefician con las migajas que caen de la mesa del Rey. Así nosotros podemos recibir el Espíritu Santo y nacer a vida nueva. Ahora vamos a leer en la página 611 de Conflicto de los Siglos. Los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo. El mundo que se está uniendo, los enemigos de Dios, las élites, dicen los estudiosos de este mundo. Sobre ellos también, dice, caerá, dice, los juicios de Dios. Así como en el tiempo de la reina Esther en Babilonia, en el tiempo de Mardoqueo, había un hombre poderoso en aquel imperio, se llamaba Amán. Amán preparó una horca para destruir, para matar a todos los judíos que estaban en Babilonia, aquel pueblo de Dios que clamaba a su Dios en Babilonia. Una de ellas era Esther, Mardoqueo. Pero esa horca solamente fue preparado para ellos. Así también los poderosos del mundo que están enviando este virus modificado en el laboratorio, así como los antediluvianos con esa sabiduría habían modificado también a las criaturas, a los animales de ese tiempo, haciendo los cruces, y habían logrado pues unos animales poderosos que hoy la ciencia lo llama los dinosaurios. Por eso Dios destruyó a los antediluvianos. Hoy en día también la ciencia está haciendo los cruces genéticos en el laboratorio y quieren desatar una guerra biológica. Ya no va a haber guerra con armas, eso es lo que dice la profecía, sino una guerra biológica. Así como nos van a encarcelar en nuestras casas, así también están produciendo armas biológicas para poder también aniquilarnos con esas armas. Pero Dios no se olvidará, dice, de sus hijos, de sus fieles. Así como de Daniel y sus compañeros no se olvidó en Babilonia, nosotros estamos en la Babilonia moderna. Antiguamente en la Babilonia antigua, los fieles fueron
arrojados al horno de fuego ardiendo. Fueron arrojados al foso de los leones. A nosotros nos quieren aniquilar con esas armas modernas de los virus modificados en el laboratorio. Pero Cristo estará con nosotros si es que realmente nosotros hemos comprendido, hemos aceptado esta luz de la justificación por la fe. Entonces estaremos tranquilos, felices. El mundo estará convulsionado, el mundo estará en angustia, el mundo estará muriendo a nuestro lado 1,000, 10,000, pero a nosotros, dice, no nos tocará. El Señor Jesús nos llevará al mundo para llevar este evangelio de salvación. Sigamos dando lectura. Su paciencia, dice, para con los impíos, da a estos alas en sus transgresiones, pero su castigo no será menos seguro ni terrible, por mucho que haya tardado en venir. Jehová, dice, se levantará como en el monte de Parasín, y se indignará como en el valle de Gabaón, para hacer su obra extraña, una obra extraña, para ejecutar su acto extraño. Isaías 28, 21. La ira de Dios es extraño, no es su carácter así, sino es la respuesta al pecado. El mundo está llegando ya, está rebasando la copa de la iniquidad. El ser humano quiere destruir a sus prójimos y quiere destruir también a los religiosos. Entonces, Dios está haciendo esa obra extraña por medio de ellos. Dice, para nuestro Dios misericordioso, la tarea de castigar resulta extraña. Vivo yo, dice el Señor Jehová, no quiero la muerte del impío. Ezequiel 33:11. El Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en fidelidad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero sin embargo visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Jehová es lento en iras y grande en poder, y de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Éxodo 34, 6, 7, Nahum 1, 3. Dios dice, de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Si nosotros hemos rebelado, ¿qué es rebelarse? Rebelarse es apartarse de Dios y volverse contra Dios. El que vive en pecado y practica el pecado, entonces es enemigo de Dios. Así dice la Biblia en Romanos 8, 7 y 8. La mente carnal, el hombre carnal, el que vive en el hombre natural es enemigo de Dios. Y el enemigo se ha rebelado. Entonces Dios no podrá hacer nada con nosotros. Pero si todavía hay tiempo de gracia, podemos reconocer y reconciliarnos con Dios. Dios vindicará con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada. Puede juzgarse de cuán severa ha de ser la retribución que espera a los culpables por la repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia. La nación a la que soporta desde hace tanto tiempo, a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades, según el cálculo de Dios, beberá finalmente de la copa de su ira sin mezcla de misericordia. Si nosotros nos descuidamos, somos indiferentes, si nosotros nos resistimos a estas amonestaciones, si decimos, Señor, no tengo tiempo ya para estudiar, no tengo tiempo ya para recibir tu mensaje es duro, entonces nuestra copa de iniquidad se llenará y beberemos, dice, la copa de la ira de Dios.
Pero para los que queremos salvación, Cristo cuando murió en la cruz, bebió esa copa de la ira de Dios, de la iniquidad. Y ahora nos ofrece una salvación tan grande. El mismo libro Conflicto, página 611, ahora nos advierte. Dice, cuando Cristo deje de interceder en el santuario celestial, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Apocalipsis 14, 9, 10. Nosotros en este tiempo estamos ingresando a beber la ira de Dios con misericordia. Todos los males que están llenando el mundo actualmente, los males físicos, los males mentales, los males de las enfermedades, los males del hambre, los males de los aparatos modernos y toda clase de males es con misericordia. Pero va a llegar un momento en que Cristo dejará de interceder en el santuario celestial, cuando termine el tiempo de gracia y comience las 7 postreras plagas sin mezcla de misericordia. ¿Para quién será? Dice, para los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Hoy las noticias nos dicen de que la marca ya está preparado, es un chip con lo cual el mundo será controlado y esclavizado. Todavía no sabemos a ciencia cierta, esperaremos el cumplimiento. Quién sabe, todavía sea mucho más que eso la marca de la bestia. Pero lo que nosotros sí sabemos es que estamos adorando a la bestia. ¿Qué es adorar a la bestia? Adorar a la bestia es vivir para la bestia, para el mundo. El mundo está representado con la bestia. Es trabajar para el mundo. Es aferrarnos a los aparatos modernos. Es aferrarnos al sistema de trabajo del mundo. Es aferrarnos a la alimentación del mundo. Ese es nuestro ídolo, estamos adorando. Y todas las cosas de este mundo están destruyendo nuestra vida. Tenemos la imagen de la bestia. Imagen quiere decir carácter. Tenemos el carácter colérico, reaccionista, violento. Un carácter que realmente se manifiesta en nuestra conducta. Y eso destruye nuestra familia, nuestro matrimonio, destruye a nuestros hijos y nos destruye a nosotros mismos también. Necesitamos ser liberados. Cristo está esperando para liberarnos. Dice, las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a esas mismas plagas tan terribles. Vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoran su imagen. El mar se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar, y también los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara, justo eres tú, oh Dios, en estos castigos. La justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara, justo eres, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si lo hubiesen derramado con sus propias manos. Del mismo modo
Cristo declaró que los judíos de su tiempo eran culpables de toda la sangre de los santos varones que había sido derramada desde los días de Abel, pues estaban animados del mismo espíritu y estaban tratando de hacer lo mismo que los asesinos de los profetas. Necesitamos mucho tiempo para poder entender palabra por palabra, frase por frase, estas revelaciones reales, estas revelaciones que se están cumpliendo y se cumplirán. Lo que se está cumpliendo, hermanos, en este tiempo es eso. Si nosotros aceptamos a Cristo, esta luz de la justificación por la fe, el mensaje del ángel a la iglesia Laodicea, si nosotros aceptamos el oro afinado en fuego, las vestiduras blancas, la justicia de Cristo, el Espíritu Santo para darnos vida nueva y sabiduría, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces seremos como los profetas, como los mensajeros que fueron aborrecidos y rechazados por el pueblo de Israel. Hermanos y hermanas, si nosotros pudiéramos entender estas palabras, si realmente tenemos a Cristo, si tenemos el amor, la justicia de Cristo, nuestros propios hermanos de nuestras iglesias nos aborrecerán, nos rechazarán, nos dirán fanáticos, nos dirán que estamos siendo engañados. Pero hoy en día el mensaje verdadero no engaña a nadie. El mensaje verdadero no lleva a las almas a juntar en grupos a las iglesias, sino lleva a Cristo. Y Cristo es el que nos va a liberar. En Cristo estaremos seguros. Ese es el estudio que estamos estudiando. No estamos perdiendo nuestro tiempo. Estamos aprovechando el tiempo. Estamos en la mina abandonada de 1888. Estamos extrayendo mineral, riquezas, así como el minero humano en este mundo, el minero que está en las minas de este mundo, acumula pues oro, plata, para ser rico en este mundo, para gozar de este mundo. Nosotros estamos extrayendo cada día pedazos de oro afinado en fuego, o sea, pedazos de amor, amor verdadero, pedazos de fe verdadera, y estamos sacando pedazos del vestido de carácter. Cada día nuestro carácter debe cambiar, y estamos sacando pedazos del Espíritu Santo que necesitamos, pedazos de vida nueva. Entonces nos vamos a hacer ricos espiritualmente, y estaremos en paz, felices en los días de la angustia de este mundo. Aún queda todavía por delante la angustia de Jacob, las 7 postreras plagas. Pero necesitamos cada día, si es posible, aún sacrificar el sueño para explotar esta mina de la justicia de Cristo. Necesitamos dejar a un lado las cosas de este mundo, pedir a Dios: Señor, libérame de las cosas de este mundo. Así como a Israel le liberó de la esclavitud de Egipto, Dios nos puede liberar de la esclavitud de la alimentación moderna, de la esclavitud de la educación también mundana, terrenal, humana. Nos puede liberar de los afanes de este mundo. Nos puede liberar de los aparatos modernos que nos esclavizan. Y podemos nosotros explotar este oro afinado en fuego que nos asegurará la vida eterna y nos asegurará la vida espiritual en estos últimos días. El que tiene a Cristo no necesita temer el futuro, no necesita temer las plagas, no necesita temer a los poderes de este mundo. El Señor dice: no se olvidará de nosotros si es que realmente
tenemos a Cristo. Tenemos que ser purificados en este tiempo. Que Dios pueda bendecir estas palabras y nuestra fe pueda crecer cada día. No estamos perdiendo tiempo, estamos ganando mucho. Que Dios nos bendiga en esta oportunidad. Será hasta el día de mañana. Gracias por vuestra atención, por acompañarnos en este estudio. Amén.